Buenos días, Señor. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad y porque en tu misericordia y en tu fidelidad hay un punto en común, el amor. Eres misericordioso porque nos amas y amando la justicia, esto es importante, Señor. Tú amas la justicia, pones también la misericordia, porque por justicia todos debíamos sufrir condenación, porque todos pecamos y nuestra la paga de nuestro pecado era la muerte. Mas por misericordia pusiste una dádiva. Y esa dádiva es el propio Señor Jesucristo, tu Hijo, tu amado. Lo pusiste para expresar la misericordia porque nos amas. Porque quieres darnos una oportunidad. Lo que no anula tu justicia, sino más bien da una oportunidad de reivindicación, volviéndonos, convirtiéndonos en nuevas criaturas para, para ser salvos. Porque la vieja criatura es la que va a condenación. Y esa vieja condición, la vieja criatura, tiene que morir aquí en la tierra, naciendo nosotros de nuevo, para experimentar, disfrutar tu misericordia, la cual disfrutaremos eternamente, salvos, siempre salvos, cuando estemos contigo para siempre, porque ahora hemos nacido de nuevo y vivimos como renacidos. Señor, y también por esa fidelidad que también tienes, vemos también la evidencia de tu amor. Tú nos amas de tal manera que eres fiel. Y de hecho nos llamas a ser fieles, porque es evidente nuestro amor si somos fieles. Quien ama es fiel, porque quien ama no busca lo suyo. El infiel busca lo suyo y por eso es infiel. Mas el que no busca lo suyo, mas el que todo lo sufre, todo lo soporta, es fiel y será fiel, porque ama perfectamente. Y tú quieres que así nosotros amemos. Fielmente a ti, no buscando otras salidas, no cambiándote por nada del mundo, Señor. Gracias por amarnos y que ese amor se manifieste en misericordia que nos dio salvación y fidelidad que nos da la seguridad de que siempre estarás con nosotros. Y que también nos pone una obligación, estar siempre contigo, quien fue misericordioso y siempre está con nosotros. Señor, gracias por la palabra que hoy nos vas a dar y sigue instruyéndonos, lo necesitamos para poder aprender a vivir. Gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a ofrecer y aquí estamos, humildemente agradecido delante de ti en nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, gracias por conectarse. Y hoy esto va a ser bien bonito, de verdad, este tema puede ser tan interesante, también puede ser un poquito avergonzante, ¿no? Si no pasamos la prueba, pero sí. Recuerden una cosa muy importante, cuando no pasamos la prueba, no podemos vivir en la vergüenza, más bien en el reto. Bueno, sí, qué pena que no pasé la prueba, que el tema de hoy me hizo entender que estoy mala, pero ahora lo voy a hacer bien. Y es lo que Dios quiere. Que digamos, pues, ¿sabes qué? Sí, me he equivocado, pero ahora lo voy a hacer bien por amor a ti, Señor. Y por creer que tú, Señor, me amas y porque tú quieres lo mejor para mí, lo voy a hacer bien. Y por eso, miren este examen para que lo hagamos todos. El título es Vivir lo mismo, pero con reacciones diferentes. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, hay situaciones que hemos vivido y que nos han generado reacciones a veces inapropiadas. Me pegan y pego, me gritan y grito. Estoy en peligro y me asusto y me rindo, renuncio porque no aguanto más. Estoy viviendo situaciones difíciles y dejo que la depresión me domine. Alguien me hizo y ya desde ese día no, o sea, rompí, no le hablo. Han sido reacciones nuestras que no son bíblicas. Ahora, ¿qué nos advierte el Señor en su palabra? Que esto que vivimos nos puede volver a pasar, pero con su instrucción y con su espíritu quiere que
vivamos diferentes, que tengamos reacciones diferentes, que tengamos las buenas reacciones, las que primero que todo lo glorifican a Él, ponen en alto su palabra, muestran la evidencia del Espíritu, que el Espíritu nos lleva a actuar como nuevas criaturas y, por supuesto, en cuanto a nosotros, nos va a producir muchos mejores resultados. Porque el problema no es lo que hemos recibido, sino cómo hemos respondido. Hemos recibido cosas malas y las hemos dañado. Esas cosas malas las hemos hecho peor con nuestras reacciones. Todos hemos caído en eso, yo he caído muchas veces en eso, pero ahora entiendo que el Señor quiere que vivamos las mismas cosas, pero con reacciones diferentes. Porque mientras estemos en el mundo, viviremos con regularidad muchos problemas. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas como enfermedades, escasez, malentendido con otras personas. Se nos van a dañar las cosas. Y aquí le voy a decir algo. Dios no tiene su programa evitarnos, impedir que pasen inconvenientes. Por supuesto que no. Que nunca más nos toque el mal, por supuesto que no. Él va a permitir, y eso lo vamos a sustentar con la palabra, y es más, el Señor nos muestra que esos inconvenientes, Él nos los quita porque tienen propósito para nosotros. Y vamos a ver cuáles son los propósitos de esas enfermedades, escaseces que vuelven a pasar a nuestra vida, en nuestra vida, que sigo teniendo malentendido. Hay personas que riñen conmigo, que se me sigue rompiendo la lavadora, que se me sigue rompiendo el televisor, se me daña, se me quema. Esas cosas siguen pasando. Bueno, vamos a Mateo 6:25. Para que veamos y que no se extrañen que siguen pasando cosas. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire que el Señor Jesucristo en este sermón, el sermón del monte, no les diga, no se afanen por nada porque eso no va a volver a pasar. No, no se afanen porque qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. No, o sea, no le dice, él no le dice, no se afanen por eso porque eso nunca va a volver a pasar. No, le da una visión mucho más profunda. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hay algo más importante que este cuerpo que a veces no se alimenta bien. Es la calidad de la vida que hay en ese cuerpo. La calidad del corazón, del sentir, del pensamiento, de las reacciones. Tu vida es más importante que tu problema. Pero hacemos a veces el problema algo más fuerte, que la calidad de mis reacciones. ¿Está claro? ¿Y de qué vestiré? Más bien, ¿con qué dignidad voy a vivir en este cuerpo? ¿Y qué reacciones se van a ver saliendo de mi boca, de mis manos? El Señor no dice que no te afanes porque nunca más te va a pasar. Y más adelante lo va a reiterar. Nos van a seguir ocurriendo cosas. Pero la madurez del cristiano se manifiesta en cómo voy reaccionando. Es más, puede ser que usted haga un examen y se va a dar cuenta y que, oye, antes de Cristo gritaba, después de Cristo gritaba pero menos, después ya no gritaba, pero regañaba, renegaba, dejé renegar, fui más prudente, dejé las murmuraciones, comencé a hablar más con Dios. O sea, puede ser que haya una evolución también, puede ser. Si es así, le felicito. No se sienta mal si en la primera no lo logró, pero si vamos mejorando, si vamos siendo más espirituales y vamos reaccionando más conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando las reacciones negativas han sido no porque se rompió la lavadora, porque se quemó el televisor, sino porque la gente es el problema? Vamos a ver primero cuando el problema es mi vínculo con los demás. Y en Salmo 27:3. Vamos a Salmo 27, versículo 3. Cuando la gente es el problema, y a veces no es el problema, es el peligro, o sea, el problema es decirlo suave, cuando la gente es peligrosa, cuando la gente es porque es criminal, porque es violenta, usurpadora, dañina, cuando un ejército incluso que puede ser el problema o el peligro. ¿Qué dice el Señor en Salmo 27:3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y no estamos hablando de la guerra de los árboles de Avatar contra los humanos, no, estamos hablando de personas contra personas. ¿Ve? Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya mucha gente contra mí, temeré no, no temerá mi corazón. Yo estaré confiada. ¿Por qué? ¿Y por qué ya no voy a tener esas reacciones de antes de terror que dejaba que me apabullaran? Porque mi confianza no está en mí, está en el Señor. No es que ahora me voy a meter a dar la clase de Ralph Macchio ahí en la película esa de Karate Kid para darle golpes a todo el mundo. No es esa la clave. Porque estas películas lo que nos enseñan es, para vencer, tienes que ser tú el fuerte y tienes que ganar. Sí tengo que ser fuerte en el espíritu. Ahí está. Y meter a Dios. Porque el mismo Señor, recuerden que Él nos dice, ustedes estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Eso está en Éxodo 14:14. Ustedes estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Y recuerden que el problema de ellos, cuando Él le dice eso a Moisés para que Moisés lo instruyera al pueblo de Israel, no eran solamente las aguas. Miren, esto es interesante. En Éxodo 14:14 vemos un pueblo que podía desfallecer por las aguas que estaban delante de ellos, el Mar Rojo, pero también por la gente que estaba detrás de ellos. O sea, ahí vemos la combinación de los problemas que son a veces naturales o físicos o de aspectos como el fuego, el agua, por ejemplo, pero también el problema de la gente. No peleen contra ellos, ustedes estén tranquilos. Las aguas, yo me encargo de esas aguas, las abrió, y el ejército yo lo voy a dar con esas mismas aguas. Vemos esto. En Colosenses 3:13 también nos da una respuesta a cómo reaccionar bien. En Salmo 27:3 primero deja de andar siendo el juguete del pánico. Ya no sufras más, no temas tanto porque el Señor está contigo. Ahora tú tienes que estar con Él y sobre todo tu corazón, tu ánimo tiene que estar con el Señor. Porque el Señor puede estar conmigo y yo aterrado, o sea, mi ánimo no está con Él. Y eso es terrible porque sufro innecesariamente teniendo al Señor como protector. Debo confiar en Él. Ahora, a veces no es que me quieren matar, pero a veces hay gente que es difícil de llevar, tiene malas actitudes. Y en Colosenses 3:13, ¿qué dice? Soportándoos unos a otros, perdón. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí el Señor nos ubica. Mire, voy a terminar de leer este versículo. Ay, yo no puedo perdonar. ¿Quién le puede perdonar eso? ¿Quién soy yo? Bueno, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo que nosotros hicimos, que era paga que era pecado y que esa paga era la muerte, Él nos lo perdonó. Incluso perdonó que nosotros, la raza humana, lo llevara a la cruz. Así que nosotros tenemos que perdonar. Y también dentro de eso, tal vez antes el problema es que cada vez que me buscaban yo me dejaba hallar, pues como se búscame que me dejo que me encuentres. Más en Proverbios 3, perdón, en Proverbios 23 dice lo contrario. ¿Sí o no que hay gente así? Tú me buscas, facilito, yo me pongo ahí para que me halles. Y para que veas quién soy yo, reacción negativa. Dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El que se envuelve en la contienda, en la pelea, es un insensato. Mejor es deja eso así. Evita en cuanto a nosotros que el mal no tenga espacio, no tenga ocasión, no tenga escenario. Ahora, ¿qué pasa cuando es por causa de lo que estamos viviendo? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo situaciones con respecto a lo natural? Bueno, el Señor dice, de hecho, acuérdense que Él nos dice que Él es el buen pastor, nada nos faltará. El problema es la escasez, que nos dice Proverbios 23:1, Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Busca al Señor, confía en Él. No hay justo desamparado. Salmos 37. O sea, aquí vemos que el Señor es la respuesta cuando me hace falta.
Recuerden que él aquí, el Señor Jesús, que lo citamos en Mateo 6, está en el Sermón del Monte, les demostró esto, porque después de la enseñanza, ahí vino la alimentación, multiplicó panes y peces. Miren que yo digo y yo hago. Y hay algo muy interesante y que yo creo que a nosotros nos debe estremecer el corazón. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Él nos respalda. Él quiere que confiemos en su provisión. Dios nos instruye para no tener problemas con la gente. Deja la contienda, yo pelearé por ti. Soporta, perdona. Eso es lo que vimos en Colosenses 3. El contexto es soporta, perdona. Soporta el insoportable, perdona. No importa que sea un ejército que acampe contra ti. Yo estoy confiado porque el Señor es mi pastor, pero es también mi defensor. Y como pastor, recuerden que Él dice que nosotros oímos su voz y nos oye. Y perdón, y lo seguimos, perdón. Nosotros oímos su voz y le seguimos y Él nos conoce a nosotros. Pero es muy interesante que este no es un pastor que solamente guía, alimenta, sino que pelea. Porque, ¿qué dice en Juan 10 cuando habla de esto? Cuando refiere que nosotros somos sus ovejas y oímos su voz y le seguimos. Él dice, y nadie nos arrebatará de sus manos. O sea, Él pelea por nosotros. Ahora, este mismo Dios que estuvo en nuestras caídas pasadas, porque cuando nosotros tuvimos estas reacciones malas, ese mismo Dios que estuvo en nuestras caídas pasadas sigue estando para ver cómo reaccionamos ahora. Y aquí es donde quiero que nuestro corazón se conmueva y se alegre. ¿Qué les parece si decimos, Señor, la próxima vez que alguien me provoque, la próxima vez que se me rompa algo en la casa, la próxima vez que la cuenta de ahorros esté no tenga la señal de, o sea, no tenga el símbolo de dólares porque solamente tiene centavos, yo voy a reaccionar espiritualmente, conforme a tu palabra. Quiero reaccionar conforme a tu palabra, porque no me voy a afanar porque comeré, que vestiré. Más bien buscaré tu reino y tú añadirás todas las cosas. Interesante, bonito y emocionante que la próxima vez usted reaccione mejor. Y puede ser que esa reacción sea hoy mismo, porque hoy está viviendo algo que otras veces ha reaccionado mal. Y eso que otras veces ha reaccionado mal, hoy ya puede empezar a reaccionarlo espiritualmente, confiando en el Señor y fortalecidos en la palabra, porque la palabra de Dios es necesaria para tener reacciones diferentes. Mateo 13:22 nos los deja muy claros. Dice Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor nos advierte, la palabra hace, a menos que yo me deje afanar por los problemas. Aquí también habla de cuando las riquezas, por mi codicia, por mis deleites, ahogan la palabra. No, 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 yo mejor atiendo mis riquezas, mi Dios es el dinero. De eso vamos a estar hablando mañana. Ese aspecto lo vamos a estar tocando mañana también. Pero hoy vamos a enfatizar en esto, el afán de este siglo, las preocupaciones, los problemas, las cosas que nos hacen reaccionar diferente. Y a veces ni siquiera voy a la iglesia porque tengo que ver qué hago con mi vida. Yo sé que a veces no podemos, pero a veces me dejo dominar por eso. O a veces estoy en la iglesia, pero la palabra se hace infructuosa porque estoy escuchando la palabra, pero con mucho ruido de los afanes de este siglo. Y a eso que dice el Señor Jesús, Juan 14:1. Juan 14:1 dice, sí, tienes problemas que te llevan a reaccionar mal. No, esto no lo dijo él, este es el preámbulo, pero miren la respuesta de él, porque tenemos problemas que nos hacen reaccionar mal. Griterías, renuncia, depresión, temores, medicándonos para ver qué tomamos. Mal, pues. Y el Señor Jesús que dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Proverbios 12:25 nos complementa muy bien estas palabras de Jesús.
Porque el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bueno, Proverbios 12:25, como un precioso complemento, nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Es cierto, mas la buena palabra lo alegra. Vamos a ir parte por parte. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja o la tristeza nos deprime, nos destruye, nos derrumba. ¿Por qué tenemos tristeza? Porque hay situaciones que nos hacen daño. Tanto la escasez, tanto lo que se daña, tanto, tanto la falta de oportunidades, tanto las lluvias que cada vez que llueve yo oro porque hay casas que se inundan, hay, hay terrenos que quedan sepultados bajo la montaña, ¿no? Porque hay deslaves, hay cosas que pasan, pero también porque hay gente que nos hace sufrir y tomamos malas decisiones, tenemos malas reacciones, porque el corazón acongojado, deprimido, triste, derrotado, se puede equivocar, mas la buena palabra lo alegra. Así concluye este Proverbios 12:25, la buena palabra lo alegra. ¿Por qué? Porque nos devuelve la confianza, el ánimo, la esperanza. Y por eso reaccionamos diferente a cuando en la carne éramos dominados por la tristeza o por la rabia. Recuerdo un pastor muy sabio que me decía, no, no tomes decisiones ni enojado ni cansado. Y después yo le dije, ¿y también triste? Sí. Bueno, triste también agregué. Ni triste, ni cansado, ni enojado, porque vas a reaccionar mal. Más bien eso, que es ansiedad, ponlo delante de Dios. Por nada estés afanoso, ni triste, ni enojado. Pon esas situaciones y más bien el corazón que está viviendo esas situaciones. Pon tu corazón para que el Señor nos cambie ese corazón y tengamos reacciones diferentes. Así que este es el examen que vamos a hacer y ver si estamos evolucionando, si estamos mejorando. Tal vez, como decía al principio era grito, no, pero al principio tal vez era peor, puños y patadas, después con gritos, ¿no? Después quitamos las patadas y los puños, pero dejamos los gritos. Después los gritos lo pasamos a la queja, no en alta voz, pero a la queja. Después de la queja a quedarme callado, a molesto, pero después a orar, quitando los puños, las patadas, los gritos, las quejas, las murmuraciones. Y así en todo. Antes, escasez, préstamo. Ahora, escasez, ruego. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver si estamos evolucionando. Reaccionemos diferente ante las mismas cosas y glorifiquemos al Señor por eso. Y reaccionemos ahora conforme a la palabra de Dios. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias por bendecirnos con tu sabiduría, con tu palabra, porque ciertamente, como vimos aquí en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre le abate, lo abate por supuesto. Mas la buena palabra, la tuya, tu palabra nos alegra, nos anima, nos da una visión correcta. Y en esa visión vamos a ver las cosas correctamente porque te vamos a ver a ti. Porque nuestra visión es incorrecta cuando en medio del problema dejamos de verte a ti, dejamos de darte lugar a ti, dejamos de confiar en ti. Como buen pastor, como protector, como pastor que no permitirá que nadie nos arrebate de tus manos, que nos dará vida eterna. Pero mientras tanto aquí nos quiere dar una vida con propósito, segura, útil, necesaria. Señor, gracias por esto que tú nos has enseñado. Y nuestro compromiso debe ser, porque tú nos viste a nosotros fallar, ahora es dar en el clavo, acertar con las mismas situaciones que antes nos hacían a nosotros caer. Señor, gracias por esta palabra. Yo sé que con mucho amor nos las ha instruido en nombre de Cristo Jesús. Amén.